Hola, mi nombre es Lady y los estoy acompañando nuevamente en nuestra sección Entre Saberes. El día de hoy estaremos con un joven de nuestra comunidad, de nuestra montaña, y aprenderemos a hacer una escultura, así que acompáñenos. Bueno, pues estamos aquí en nuestro set de Entre Saberes y tenemos al invitado que le habíamos dicho, así que démosle una bienvenida a Arnold a nuestro set. Arnold, bienvenida. Arnold, cuéntanos cómo estás, cómo te sientes. Bien, bien, muchas gracias por invitarme, muchas gracias al canal. Bueno, Arnold, con todas estas cosas que tenemos acá, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hacer una estatua con caracteres precolombinos. Una estatua con caracteres precolombinos, qué bien. Pero como es un tema que casi la gente no conoce, los que nos están viendo, háblanos un poquito de la historia de la escultura. Listo. Bueno, la historia de la escultura es la historia de la humanidad. Históricamente, pues todos los pueblos que han tenido ciertos grados pues, de desarrollo han tenido como este tipo de proceso artístico, ¿sí? Se podría llamar así de esa forma. Y en él lo que hacen es resaltar mucho de sus caracteres pues, sociales, culturales, también de alguna forma los rasgos políticos, sociopolíticos. Y nosotros pues hoy vamos a trabajar algo de escultura autóctona, escultura precolombina, con el fin de resaltar un poco más como las formas de nuestro territorio andino. Y pues los materiales que vamos a utilizar son muy simples. Pues son muy antes baratos. de empezar con los materiales, ¿existe alguna técnica para hacer este tipo de esculturas? Técnicas hay muchas, sí. Sí, digamos antigua, media, moderna, clásica. Ah, listo. Bueno, sí, con esto de la historia de la humanidad y la evolución del ser humano, aunque bueno, en las etapas de desarrollo de la escultura, en las primeras ciudades, en los primeros pueblos antiguos, por ejemplo en Sumeria, se hablaba de figuras, pues también el desarrollo de las figuras cuneiformes era importante y eso se veía también en la forma como se influía en la escultura. Entonces muchos de los caracteres, por ejemplo sumerios, son muy triangulares, ¿sí? Tirando a figuras que son muy geométricas, se podría llamar, con rasgos muy geométricos. Los griegos fueron los que empezaron ya a caracterizar un poco la escultura, pero tomando los rasgos de los egipcios. El kouros, que es una figura de Grecia ya un poco más avanzada de los caracteres egipcios. Los egipcios solo hacían la escultura un poco más como estructural, ¿sí? No tenían tantos puntos de movimiento y no tenían tantos centros como de desarrollo para partir, por ejemplo, para hacer ropa u otras cosas. Los griegos profundizaron mucho en la ropa y en la postura de las estatuas, entonces dieron como ese tinte y el desarrollo real de la escultura clásica. Ok, pues qué interesante, televidentes, así que O si algo tienen así. también más dudas, pues pueden también investigar. Vamos a empezar un poco con los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestra escultura. 4 barras de arcilla roja, torno o un pedazo de madera, gubias de 12 de madera y de metal, pinceles, agua, trapo para limpiar las manos. Bueno amigos, y como ya vimos los materiales que necesitamos, entonces vamos a empezar a hacer nuestra escultura. Vamos a poner nuestra agua aquí a un lado para tener más espacio. También recuerden que ustedes pueden usar un plástico o ropa que no ensucien, diferentes formas dependiendo. La idea es que ustedes estén cómodos. Entonces cuéntanos, Arnold, ¿cuál sería nuestro primer paso? Bueno, el primer paso es sacar la arcilla de la bolsa. Ok. Entonces, ¿me ayudas a sacar la arcilla de la bolsa, Sí, por claro. favor? ¿Cómo Muchas se gracias. Con Vamos esto, si quieres. ¿Con esto? Sí, cortando la bolsa. Ok, entonces cortamos la bolsa. Listo. Bueno, esa arcilla roja no tiene piedras. Hay diferentes tipos de arcillas. Esta específicamente es como para hacer rasgos más detallados. ¿Esta arcilla dónde la vamos a colocar? Acá en nuestro Sí, sobre el... sobre el torno. Bueno, si los televidentes no tienen torno, pueden usar un pedazo de madera, ¿sí? Sí. O Si pueden utilizar pues, madera o un plato, algo que les sirva como soporte para que la arcilla no se quede pegada en la superficie. ¿qué vamos a hacer? Sí. Ok. Bueno, pues lo primero es quitar el plástico.
Aquí está la basura. Ah, bueno. Listo. Te cambio quizá ¿Otro? que sea otra bolsita Bien. también. ¿Estos materiales dónde los podemos encontrar para que nuestros televidentes vayan? Bueno, sería mejor que los consiguiéramos en las plazas de mercado para no ir a comprarlos en Panamericana. Pero como en este caso no hubo más, entonces, pues, Pues en papelerías. perdón. En papelerías también se puede comprar. En papelerías, claro, en papelerías. Diferentes tipos de arcilla. Listo. Esta es la parte más compleja. Y entonces, Bueno, ¿qué vamos a realizar con esta arcilla? bueno, entonces vamos a hacer una escultura precolombina, solo la parte del cuello hasta la cabeza. Es muy fácil de hacer. ¿Tú también vas a hacer una? Sí, yo puedo hacer algo más pequeño, la verdad. Yo De- puedo hacer solo algo más pequeño. Porque al final del programa pues ya voy a aprender a hacerlo mejor. Me parece, me parece. Entonces, dentro de nuestro primer paso, ya abrimos la arcilla, ya sabemos más o menos dónde podemos encontrar los materiales. ¿Qué parte vamos a empezar a hacer? Listo, vamos a empezar a hacer el cuello. El cuello. ¿Listo? Entonces toma, tú vas con esta parte del cuello. Ok. Esta es la parte que va a soportar la cabeza y entonces tiene que tener un tamaño considerable. Yo voy a hacer el cuello de esta forma. Básicamente es un cilindro, ¿sí? Un cilindro. Primero amasamos la arcilla. Ok. Listo. Entonces yo te voy pasando arcilla. Y vamos haciendo un cilindro. Esta es la técnica. Ok. Mover las manos como el chocolate. Sí, como el chocolate y luego le das un golpe. Y la volteas, le das una vuelta y le das otro golpe. Listo. Y vuelves a hacer así. Ahí se va a ir definiendo lentamente el cuello, ¿listo? Finalmente es un soporte, luego le hacemos los músculos. Bueno, listo. Ya tenemos el soporte, primer soporte. Ok. Bueno, si quieres tú entonces haz con ¿Listo? este. Pues este sería nuestro primer paso de cómo hacer la base de nuestra escultura. Listo, toma para que hagas la cabeza también. Así que vamos con el segundo paso. Bueno amigos de Entre Saberes, vamos con nuestro paso 2. Arnold, ¿cuál es el paso 2? El paso número 2 es tomar otro poco de arcilla, otro poquito de arcilla y hacer una esfera. La diferencia clara entre una esfera y un círculo es que la esfera es tridimensional, la arcilla es tridimensional, la escultura es tridimensional y se maneja otro tipo de técnica en este momento, que es la técnica de la barbotina. La barbotina, aunque suena muy chistoso el nombre, a mí me suena chistoso. No sé a ti, La ¿verdad? barbotina a mí me suena como a barba. ¿De Barba? ¿O de Eugenio Barba? Bueno, también un sí, escritor también. de teatro. ¿Pero qué es? Explícanos qué es la barbotina. Sí, la barbotina. Bueno, sí, también suena como barba. Bueno, espera. ¿Qué es esto que estás haciendo ahí? la barbotina es utilizar un poquito de agua. Tenemos el agua aquí en la parte de abajo. Para, si ves estas líneas que quedan entre la arcilla, Ajá. entonces con estas líneas vamos, con la barbotina vamos a limpiar las líneas, vamos a desaparecerlas. ¿Sí? Es Ok. como invisibilizarlas. Esto lo que hace es compactar la arcilla de tal forma que los rasgos se van a definir un poco más ya cuando estemos haciendo la cara, ¿listo? Ok. Entonces O sea, intentamos. que ponemos la esfera que hicimos, la ponemos sobre la base del cuello que ya teníamos. Exacto. Y vamos a quitarle las líneas con agua. Estas líneas que quedan por acá. Estas rugosidades son importantes, por ejemplo, cuando uno está haciendo ropa. Ya ahí no hay que disolverlas tanto porque pues algunas naturales, que quedan naturales, pues sirven para que la ropa quede un poco mejor. Se vea un poco el aspecto tridimensional. Bueno, listo. Entonces, vamos uniéndolas rápidamente. Arnold, digamos, para contarle un poco a nuestros televidentes de nuestro invitado, ¿tú hace cuánto vives acá en la montaña? Tengo 27, como 23 años. 23 años. Ok, de seguro ya muchos de nuestros televidentes lo han visto por ahí y pues nosotros, el canal, sabe que Arnold pues es un joven líder de nuestra comunidad. Entonces, pues cuéntanos un poco cuál es ese rol que tú desempeñas acá en la montaña. Mientras voy haciendo Sí. esto, ¿no es cierto? Ah, listo. Entonces, pues el rol que yo desempeño en la montaña, pues no tanto lo desempeño, ¿no es cierto?
Pero bueno, yo hago parte de una organización que se llama Huascaque, Barrios del Mundo. Es una organización que pues nace hace más o menos unos 6, 7 años, utilicé este pedacito. Y pues nada, tiene diferentes fines y diferentes enfoques, entre esos, esta va a ser para la quijada. Sí, Y se pone acá. Y entre estos, uno de los enfoques es el enfoque antimilitarista, pues es uno de los enfoques que yo manejo más. Pues, o por obvias razones, Colombia es un país que está inmerso en una guerra y en unas coyunturas políticas bastante nebulosas. Bueno, en fin, entonces trabajamos mucho el antimilitarismo, lo que es la no violencia, la protección de la defensa del territorio. También trabajamos, pues, y se trabaja dentro de la organización el enfoque de género mucho. Entonces, para que las personas pues, puedan decidir libremente quiénes son también, ¿no es cierto? Y entiendan pues desde diferentes aspectos, más como desde el arte, qué significa su sexualidad también. Y pues todo esto ligado obviamente a lo que hacemos del trabajo psicosocial, que es intentar transformar la violencia a través de arte, ¿sí? De terapia artística, ¿sí? De diferentes formas de conocer la cultura. Y conocer la cultura, ok. Esto que acabamos de hacer acá, esta bolita que pusimos, fue para hacer la mandíbula, ¿sí? Sí, el mentón. Esta es como una técnica que recuperé de la sabiduría moche. Los mochicas son una cultura andina de hace aproximadamente unos 1800 años, ¿sí? Es el arte más estilizado de América. Okay. Son los que llegaron un poquito más próximos al realismo, cuando sí, el periodo clásico griego se compara mucho con el arte de los mochicas. Entonces vamos a utilizar esas técnicas, esta es la técnica que estamos utilizando para hacer ese tipo de cosas, ¿listo? Perfecto. Entonces, bueno, ya pasamos, hicimos el mentón, bueno. Al final vamos a definirlo, es que, bueno, voy a verlo de frente para poder tenerlo un poquito más claro, listo, ya. Y ahora vamos a hacer la nariz, luego vamos a ir definiendo todo, ¿listo? Ok. Entonces, para hacer la nariz, utilizamos 5 gusanitos. Okay. Hacemos una esfera. Sí, primero hacemos una esfera. Sí. No importa que quede perfecta, bueno, y esta esfera la dividimos en 5 partes, iguales. ¿Iguales? O similares. Si no les alcanzó a quedar así, pues toman otro pedacito y las. Listo. Bueno, una vez hecho este paso, vamos a tomar uno de los gusanitos y lo convertimos en una esfera. Okay. Y luego lo volvemos otro gusanito, así, de este tamaño. Okay. Esta va a ser la nariz. Claro que la cantidad de arcilla que utilicen pues va a ser dependiendo lo grande que vayan a hacer. Sí. Okay. Listo, entonces lo vamos a colocar justamente en la mitad. No veo cuál será la mitad, pero entonces me toca ponerme acá. Listo. Debería yo trazar un montón de leyes simétricas, no lo voy a hacer, vamos a hacerlo un poco más rápido, ¿bueno? Ok. Entonces, vamos a hacerla muy rápido. Vamos a colocarla y utilizar la barbotina en los costados para hacer que la nariz se una a la parte del cráneo, ¿listo? Poco a poco va a ir tomando forma. Listo. Entonces tomamos el otro gusanito. Tú me dices que lo podemos hacer muy rápido, muy lento. Bueno, y ahora seguimos. Con este gusanito lo volvemos a... Primero lo hacemos bolita y luego lo hacemos para gusanito. Sí. Ajá. Entonces, ¿dime? ¿Si lo partes en dos o...? Sí, lo partimos en dos. Me adelanté un poco de la técnica. Bueno, lo partimos en dos, lo dividimos y lo colocamos en las diferentes partes, como si fueran las cejas. Sí. Lo importante de esto es que esto se llama primero técnica gestal. Entonces solo vamos a poner la forma, luego la vamos a detallar. Bueno, es ¿Aquí más usamos sencillo. la barbotina otra vez? Sí. Listo. Entonces, le damos la forma. Ya ahorita aumentamos un poco el cráneo. Lo principal es tener un soporte para poder trabajar bien la cara. Listo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer las cuencas oculares. Van a ser muy rápidas. Entonces, tomamos este dedo, el dedo índice, y vamos a hacer una leve presión. Ahí van a ir los ojos. Que no quede un hueco, sino una leve presión vamos a hacer. Uy, aquí me quedó un hueco, pero bueno, no, sí, claro que eso también
también depende de la idea que tenga cada persona, ¿no? Sí. Digamos, el rol que desempeñas en Huascaque, muchos de la población en específico que trabaja son jóvenes, niños, adultos o qué. Nosotros damos taller de arcilla y de escultura los sábados a las 9 con niños. Pues también algunos jóvenes van también por allá, pero casi siempre van niños. Okay. Y pues van jóvenes, pero idealmente pues es para niños. Nada, pues lo que te decía, entonces allá trabajamos es la forma de recuperar la memoria a través de la escultura, a través de la escultura precolombina. Bueno, listo. Entonces el paso que sigue es... Nos quedan 2 gusanitos. Nos quedan 2, 3 sí. gusanitos. Vamos a tomar uno, lo dividimos en 2, un gusanito o una esfera la dividimos en 2, hacemos un círculo, una esfera, la dividimos otra vez en 2, allá nos quedaron 2, otra vez esta la dividimos en 2 y hacemos 2 esferas. Sí. ¿Listo? Entonces, una viene acá a la cuenca ocular número 1. Sí. Y vamos a hacer este procedimiento de aplanarla, pero no totalmente, sino solo los bordes, ¿sí? Uy, no estoy viendo. Para que se vea un poco la forma esférica, ¿listo? Listo. Creo que va a tener que verla, perdón. Tranquilo. Esa es la utilidad del torno, ¿no? Que puedas girarlo Sí. para que puedas ir viendo cómo va quedando tu escultura. Sí, lo importante es más o menos esta forma, se acerca de esta forma. Bueno, ya ahorita van a ver, esta va a quedar un poco, hasta el momento se ve asimétrica, ya ahorita en unos momentos con las técnicas de caracterización vamos a hacer que todo esto quede reluciente rápidamente. Ok. Listo, tomamos otra media esfera, Otra media esfera. ¿sí? Y la dividimos otra vez en 2. Sí. Tú divídelo otra vez. por ¿Otra favor. vez? Sí, Ok, más pequeña. a ver qué queda. Y esta la vamos a poner para la boca. Yo la voy a hacer más chiquita porque Sí. mi boca está muy chiquita. Listo. Entonces, lo importante de estas técnicas en esta parte es que hay que ser muy sensible, posiblemente ver pinturas, ver esculturas antiguas también ayuda un montón para que pues podamos entender qué significa realmente el proceso artístico y la sensibilidad desde las artes, ¿no es cierto? Ok, Bueno, la siguiente técnica ya va a ser un poco más rápida, ¿listo? ok. Ya tenemos esta. Listo. Pues digamos, ya como nos has contado un poco de tu trabajo con Huascaque, el trabajo con los niños, el proceso como en la montaña, ¿hay algo, digamos, es una pregunta que se me crea, hay algo así como una experiencia que hayas vivido a través con los niños o los talleres por medio de la arcilla que quieras como contarnos o que haya sucedido o que te haya como marcado? No, pues hay varias cosas, pero algo que me marcó fue en el trabajo con los niños. A veces uno subestima mucho a los niños, ¿no? Y piensa que este tipo de artes pues no se pueden aprender desde esa edad, también pues principalmente por el incentivo económico, ¿no? Es muy caro llegar a hacer esto de momento, pues porque aquí no se vende arcilla, bueno, en fin. Pero bueno, entonces es como, una vez pues pusimos a unos niños que decían que no sabían hacer arcilla. Entonces, bueno, era una niña, entonces ella decía que no sabía hacer arcilla, pero en el momento en que le pusimos a enseñarle a otro niño, ella ya se sabía todos los pasos, entonces lo condujo bien, sí, entonces lo guió y el niño, y los dos se veían pues muy felices haciendo el ejercicio, pero cuando yo le decía, bueno, haz esto, no lo hacía, solo era cuando le quería enseñar a alguien, entonces de esa forma ella pudo avanzar un poco, ¿no? Entonces la poníamos de guía para otros niños. Y pues ahorita ha avanzado un poco, ella todavía sigue en el taller, entonces eso me dijo. Pues bueno, televidentes, así está quedando más o menos nuestra escultura. Vamos a ir con nuestro tercer paso. Bueno, amigos y amiguitas de Entre Saberes, vamos con nuestro tercer paso. Arno, ¿cuál es nuestro tercer paso? Bueno, entonces el tercer paso es, vamos a hacer, ¿qué hacemos? No, mentira. Vamos a hacer los ojos primero entonces. Entonces agarramos un pedacito de arcilla, tomamos un pedacito de arcilla y lo dividimos en 2 y vamos a hacer un gusanito muy delgado. ¿Sí? Esta parte es la caracterización. Sí, esta parte se llama caracterización. En la caracterización es cuando le vamos a dar los rasgos y a definir un poco más
la forma de nuestro personaje, ¿listo? Entonces principalmente este gusanito se va a colocar encima de la cuenca ocular donde ya habíamos cavado, sobre la superficie esférica que habíamos colocado en esa parte, de esta forma, como a modo de media luna, ¿sí? Yo le voy a dar la vuelta para poder ver, porque si no, entonces no puedo ver. Pero bueno, sería algo así. Listo. Con el otro gusanito vamos a hacer lo mismo para la parte de abajo. También le pueden llamar tiritas, yo le digo gusanito, pero le pueden llamar tirita. O como quieran. Ah, ¿para la parte de abajo? Sí. Ah, yo hice que se lo puse al otro lado. Listo. Entonces queda más o menos así. Y ahora vamos a la pared. Hacemos lo mismo con el otro ojo. Vamos a hacer una tirita y a colocarla sobre la parte superior de la esfera. Lo importante es tener pulso, hacer yoga, respirar. Sí, ¿qué recomendaciones puedes darnos? Hacer yoga, bueno, sí, hacer mucho yoga para que cuando estén haciendo los rasgos más suaves no tiemblen tanto y pues les quede un poco mejor definida la figura. ¿Qué otra cosa? Sí, principalmente hacer yoga o algún ejercicio para que los músculos no estén tensos. Espérame, yo le doy la vuelta. Uy. Bueno, listo. Ya tendríamos algo como así. Esta herramienta que estás utilizando es una de las gubias. Sí. Okay. Bueno, esta gubia es para arcilla. Tenemos diferentes tipos de gubias. Algunas se utilizan para quitar, por ejemplo, partes que no queramos. Por ejemplo, de esta forma. Uy, así. ¿Sí? Quita partes grandes que no queramos. Tiras largas, para ir dándole la forma a la figura. Esta otra es para caracterizar. Esta gubia ya es para hacer detalles un poco más pequeños, ¿sí? Entonces, lo que sigue, vamos a hacer, ya tenemos esta primera forma gestal de los ojos. Ahora vamos a hacer la quijada. ¿Cómo se hace la quijada? Entonces, tomamos un pedacito de arcilla y la vamos a poner sobre la parte de abajo. ¿Sí? Para agrandar un poco la superficie de la cara. ¿Listo? Listo. Entonces ya nos va dando esta forma. Importante es que no hayan líneas rectas. Siempre la cara tiende a tomar líneas curvas. Entonces eso es muy importante. Cuando se esté tocando la arcilla, que no se sientan líneas rectas. Listo, bien. Ya tenemos esta parte hecha. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la boca. Vamos a hacer primero la caracterización de la nariz. Ya tenemos la primera fase de la nariz. Ahora vamos a tomar dos tiritas. ¿Sí? Puede ser de los gusanitos pues, que habíamos dejado de utilizar, por ejemplo. Y les vamos a colocar justamente en esta parte de acá para hacer las fosas nasales. Okay. ¿Listo? Podemos poner cuantas bolitas creamos conveniente para hacer que la nariz tenga la forma deseada. Importante de las características andinas es que las narices no son respingadas. Esa es la única. O bueno, de repente. Listo. Y vamos aumentando el tamaño. Una de las historias griegas más conocidas es la historia de Fidias. Bueno, para los griegos la estatua que no estaba pintada no tenía vida. Una estatua que estuviera pintada ya tenía vida y hacía parte de la cultura de todos. Las estatuas en Grecia, por ejemplo, tenían caracteres sociales. No se le podía hacer una estatua a tal o cual persona, ¿no? Sino que esos caracteres tenían que ser como particular de todo un grupo, ¿sí? De un colectivo. Entonces casi nunca se representaba a una persona, sino más bien a los dioses, ¿sí? Nunca había una estatua. Ya luego en Roma sí se empezaron a hacer estatuas ya de personalidades, ¿no es cierto?
más que todo de emperadores y de burgueses, digo, de personas adineradas, porque ahí todavía no existían los burgueses, O los sea que aristócratas. estamos hablando, Listo. los caracteres son como, la uso su palabra, las características o facciones de nuestra escultura. Sí, Y cada uno le puede dar diferentes caracteres, ¿no? Dependiendo pues también sus formas de vida. Y eso era algo que te quería preguntar un poco, como los niños con los que estamos en Huascaque, eso. Tiene que ver cómo ellos se relacionan con la escultura al momento de poner sus caracteres, sus formas de vida, sus pasados, como esas cosas. sí. Una investigación que estamos haciendo dentro de la escuela es cómo influye el arte precolombino en la transformación de la identidad de las personas. Cuando se recuperan este tipo de tradiciones en los niños, ellos suelen se conectan muy rápidamente con el arte precolombino, ¿sí? Con las formas geométricas. Eso en nuestra investigación nos ha servido para hacer que ellos se desarrollen un poquito más la técnica y puedan como conocer un poco más, yo diría, conciencia, que son esas tradiciones materiales, ¿sí? De nuestras culturas antiguas. Entonces cuando uno va a la escuela no encuentra mucho figuras precolombinas, ¿sí? Entonces es por lo mismo, porque no sé qué pasa, pero los niños tienden a incorporar un poco más rápido ese tipo de técnicas, distinto por ejemplo a la escultura clásica, que es más compleja. Sí, eso es. Ok. Sí. Listo. Vamos a ir con el siguiente paso porque creo que me perdí en esa pregunta. Entonces, vamos a tomar otro poquito de arcilla y vamos a hacer otros rollitos. Vamos viendo que la técnica es sencilla, casi siempre consiste en hacer rollitos de diferentes tamaños, ¿sí? Con esto vamos a hacer una línea de expresión que se ve muy notoria en las personas, que es la línea del tiempo. Tenemos muchas líneas del tiempo. Una persona entre más líneas tenga en la cara, pues más edad tiene, ¿sí? Entonces, es importante que si vamos a hacer a alguien menor, ¿sí? A alguien de una edad pues corta, no le hagamos tantas líneas, ¿sí? No definamos tantos ciertos rasgos. En cambio, si hacemos un adulto mayor, pues intentar hacer todas las líneas que en el cuerpo hayan, ¿sí? Okay, sí. La cara es la parte del cuerpo que más músculos tiene. No sé exactamente cuántos. Me autocorché, pero sí. Sí, también depende de cada persona, como tú dices, todos tenemos rasgos diferentes. Y los vamos poniendo así. Esto es para las líneas del tiempo. Listo, y los colocamos justo a los costados de la nariz. Espérame, yo miro aquí también para poder ubicarme. Igual digamos que cada persona tiene sus formas y realmente siento que este es un trabajo que pone a prueba la creatividad de todos nuestros televidentes y de Listo. nosotros también. Bueno, listo, entonces siempre utilizamos la técnica de barbotina, también nosotros le llamamos técnica de borrador, para que las líneas se diluyan, ¿listo? Y se vaya viendo más compacta la figura. Bueno, ahora ya tenemos la primera forma gestal. Esta es la forma gestal con la cual nosotros vamos a partir para hacer nuestras formas. Con una serie de gusanitos llegamos a esta forma básica. Listo, vamos a hacer la boca y con esto ya vamos a empezar a darle todos los rasgos a la figura, ¿listo? Ok. Bueno, entonces, casi siempre la boca parte de la mitad entre la quijada y la nariz, ¿listo? En un rato voy a arreglar la nariz para que no se vea de esta forma. Mientras tanto vamos a hacer la boca. Ahí va. Entonces utilizamos un poquito de agua para que no queden porosidades. Entonces esta parte es importante tener en cuenta no temblar. Ahí va. Pero así sí queda muy difícil. Dale. ¿Sí? Ahí va. Si hace primero una línea, ¿sí? Y luego se corta una parte de abajo en semicírculo para el labio inferior. ¿Listo? Y se limpia. Ahora para la parte de arriba vamos a hacer una pequeña incisión para que se exponga el labio superior. Un poco. Bueno, así está como un poco complejo. Listo, ¿cómo vamos? Bien. Ya tenemos esta primera parte. Ahora vamos a caracterizarlo. Ahora sí, ya tenemos cómo hacer la boca, ¿sí? La boca es muy fácil, ya tenemos cómo hacer los labios, ¿no es cierto? Ya tenemos cómo hacer la nariz.
y ya le dimos paso pues también a esto que sería la cuenca ocular. Ahora vamos a hacer los pómulos y yo paso a caracterizarla rápidamente, ¿listo? Entonces, bueno, listo, esto se pone a este costado para hacer los pómulos, justo al lado de la nariz. Para hacer los pómulos hacemos otra vez gusanitos, ¿sí? Sí. Ok. Bueno, listo, para hacer los pómulos, entonces vamos a tomar otro pedacito de arcilla y lo vamos a colocar justo frente a la nariz. Justo al lado, perdón, al costado, no al frente. ¿Listo? Bueno, la escultura andina es una de las esculturas más antiguas. Los pueblos más antiguos encontrados hasta el momento en América se encuentran acá, en las ciudades de Tiahuanaco, donde se encontraron pues con las cabezas cóncavas de diferentes razas de humanos. También están los de Caral con 5000 años, que fue una de las ciudades que hace poco encontraron, ¿sí? Donde encontraron restos también arqueológicos con diferentes tipos de arte. Al comienzo la pregunta era si la escultura de Caral también iba a nombrar la guerra, porque toda la historia de la humanidad la cuenta la guerra, hasta que no la habían encontrado y en un momento sí la encontraron lamentablemente. Entonces cuenta la historia de la humanidad, que el arte ya narró la historia de la guerra, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Sí, listo. Siguiente paso. Bueno, ya tenemos esto. Ahora vamos a darle ya forma a toda esta cantidad de gusanitos que pusimos en la cara, ¿listo? Listo. A ver, ahora sí me hago mucho. ¿Con qué material vas a hacerlo? Con las gubias. Sí, vamos a utilizar entonces las gubias para darles características primero a la nariz. Sí, vamos a hacer una forma semicircular para que la nariz quede rápidamente hecha. Bueno, también vamos a cortar un poco las esquinas para que la nariz no quede tan cerca de los ojos. ¿Sí? Siempre empezamos primero con una parte y luego intentamos igualarla a la otra. También para los ojos, estas líneas no pueden quedar acá, entonces lo que hacemos es unirlas. Con el resto de la figura. Con nuestra técnica Barbotina. barbotina. Listo. Bueno, entonces le vamos a definir las líneas del tiempo. Listo, vamos a aumentar un poco más la cabeza para que esta figura sea un poquito más real, porque creo que está un poquito descolorida. Vamos a ver. Arnold, ¿cuánto tiempo llevas practicando pues digamos, con la técnica de la arcilla y la escultura? 4 años. 4 años. ¿Y cómo nació esta motivación para tú empezar con esto? Nada, pues desde pequeño dibujo, entonces me gustó la escultura. Sencillamente es un arte tridimensional, entonces es un poco más complejo, creo yo. Y nada, también por un amigo que me enseñó a hacer las técnicas. Entonces lo que vamos a hacer es caracterizarlas ahora, ¿listo? Entonces yo voy a hacer diferentes tipos de líneas. Esto ya en un taller más especializado se puede definir un poco más. Por el momento son los pasos base, ¿no es cierto?, de cómo hacer los ojos y las técnicas para hacerlos tridimensionalmente. Pero ahora vamos a definirlos con un poquito más de líneas, ¿bueno? Lo que te decía, vamos a hacer un anciano entonces. ¿Cuál es la parte que yo estoy caminando primero? Listo. Ahí, ¿qué parte estás haciendo? Bueno, le estoy haciendo la frente. La frente. Sí, entonces la frente es para que pues tengamos unos rasgos más reales. Ya en unos momentos cuando ya la estemos terminando. Listo, esto es entonces para hacer que la cabeza sea un poco más compacta. Bueno, la teoría de los biotipos es una teoría donde se plantea que nosotros tenemos diferentes tipos de formas, ¿sí? Ahí los humanos tenemos unas formas arquetípicas.
Entre estas formas está la ectoforma, la ectomorfa, la mesomorfa, Como las formas de nuestros rostros. que son las formas de nuestros rostros. Aunque ya pues en estos momentos pues ya no se puede hablar tanto de eso porque eso es un poco como racista. También esa teoría plantea que ciertos tipos de cerebros son más evolucionados, ¿sí? Entonces es una teoría también un poco clasista. Pero entonces lo que se ve es que necesitamos ciertos arquetipos para reproducir. Los arquetipos son las estructuras básicas con las cuales nuestro cerebro incorpora las formas y entiende como las maneras conscientes e inconscientes en que recibimos la información. Entonces en este momento nosotros estamos utilizando arquetipos de la forma, ¿sí? Sí. Un arquetipo de forma, por ejemplo, sería las maneras en que hicimos, por ejemplo, la nariz. Esa técnica ya sería un arquetipo andino. Listo, entonces cada vez va tomando un poquito más de forma. Listo, no sé qué otra cosa. Pues digamos, es bueno resaltar lo que decíamos de los rasgos, porque pues cada persona tiene sus rasgos, ¿no? Y también lo veo como una forma de aceptación, de aceptar también cómo somos, ¿no? A veces que no, que tengo las patitas de gallo aquí cuando me río, o que tengo los cachetes, o que tengo ciertos rasgos, muchas veces tanto hombres como mujeres se apenan de estos rasgos, y es lo que nos da la vida, lo que nos hace expresarnos, ¿no? Digamos, yo lo veo en los rostros que tenemos acá. Digamos, si podemos observar pues, lo que hace Arnold, o las esculturas o las pinturas, en todo hay gestos y en todo hay caracteres, que es lo que expresa un sentimiento, ¿no? Cuando alguien está triste, cuando alguien está bravo, cuando alguien está pensativo, como que son diferentes formas que podemos resaltar en nuestra escultura, dependiendo pues lo que ustedes también quieran expresar. Y dependiendo también lo que se va dando en este trabajo, ¿no? Claro, en el Renacimiento muchos de los cánones estéticos no son como los de ahora, que son cánones totalmente excéntricos, diría yo. En ese momento las mujeres pues siempre tenían que estar un poco más robustas, ¿no es cierto? Ese era el canon, para esa época ese era como el canon, entonces eran un poquito más gorditas. Ya en este momento es los huesos. ¿Cómo se ve evolucionando? Debe ser que hace falta la comida. No, mentira. No, pero pues, también la publicidad, los medios, también nos ayudan, o sea, no nos colaboran mucho, sino que nos están vendiendo imágenes que no son. Y también muchos niños, si no ven una televisión adecuada, si no se informan bien, pues van a estar alimentándose de un boom de consumo, del capitalismo, así de la imagen, tanto femenina como masculina. Yo personalmente creo, no sé si esto se puede decir en el canal, ¿sí se puede decir? Claro. Me parece que no tenga censura. Yo personalmente creo que uno de los factores que influye mucho en la violencia que en este momento vive Colombia es que no se está invirtiendo en arte, no se invierte en arte, se invierte pues obviamente más en guerra y se invierte más en reggaetón que en cultura real. El reggaetón está absorbiendo la mente de las personas. Eso puede que me blasfeme mucho en la calle, pero bueno, lo tengo que decir aquí por los medios siempre que salga. Pues sí, el reggaetón, la música, la televisión, las noticias, las propagandas, la publicidad de los productos, ¿no? Ya como nos venden las cosas, como que no alimenta mucho. Exacto, entonces la forma en que nosotros pensamos está directamente relacionada con los medios y el contexto en que estamos. Para la época antigua las estatuas eran las que contaban las historias. Por ejemplo, en la India estaban los mudras, que eran las diferentes formas en que estaban ubicadas las manos. ¿Sí? Y estas formas eran como ellos codificaban la historia. Cuando un pueblo llegaba a conquistar a otro en la India, generalmente le cortaba las manos a las estatuas, para que las siguientes culturas no conocieran pues, el conocimiento de los pueblos que los precedieron. ¿Sí? Claro. Y también muchas de nuestras historias están escritas en, digamos, lo que eran las rocas, en la escultura, como que siempre la historia y el ritual se ha ido a través de máscaras, del rostro, de gestos, se han interpretado lo que tú nos contabas de la guerra, de los griegos, los romanos, como todas estas historias siempre se han plasmado en este elemento. Sí, generalmente eso es lo que ocurre. Por ejemplo, en el Renacimiento, para ponerlo desde ese lado, Miguel Ángel, que fue como el artista que evolucionó más la escultura,
lo que hacía era vertir siempre sus modelos de arcilla en leche. Ese era como el ritual de él, ¿no? Cada uno tiene sus formas, pero él lo hacía como para conectarse con la energía de su mamá, pues de su mamá adoptiva, que era una cantera, ¿sí? Y ella siempre le daba leche, ¿sí? Los canteros por lo general pues cortan roca, ¿no? ¿Sí? Diferentes tipos de rocas. Entonces ahí fue que Miguel Ángel aprendió a hacer la escultura. Entonces la arcilla se puede mezclar con diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, se puede colorizar con pintura y ya queda de cierto color, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si la arcilla se mezcla, digamos, por ejemplo, con cemento, se genera una fórmula un poco más concisa y queda como una roquita. También se puede mezclar con papel maché, con diferentes tipos de cosas. La arcilla se puede mezclar con varias cosas. A lo largo de la historia también se ha utilizado para los métodos de la alfarería, ¿no es cierto? Para hacer diferentes tipos de jarrones, ya vemos en cerámica también, cerámica antigua, ¿no es cierto? Principalmente en nuestros pueblos americanos son muy conocidos por la cerámica. Un pueblo andino muy conocido es el pueblo Nazca. Cuando estuvimos por allá pues nos dimos cuenta de la variedad de vasijas que tenían. Entonces en arcilla, y ellos lo que hacían era representar el universo. Entonces representaban las aves, ¿no? Los animales, las plantas, un montón de cosas. Es la cerámica más variada de América. ¿Qué otra pregunta? No sé. Pues bueno, aquí pues para nuestros televidentes ya estamos viendo un poco cómo Arnold avanza con las características de la escultura, un poco la nariz, los ojos, la boca, los pómulos, cómo va realzando cada detalle de estos, pues recordando los elementos que cada quien puede hacerlo a su manera, a su forma, es cuestión de práctica, pues porque bueno, Arnold ya nos decía que llevaba bastante tiempo haciéndolo, pero pues es cuestión de práctica. Algo también que me parece muy interesante de esto que está pasando aquí en este momento en nuestra sección de Entre Saberes es que quizás nos están viendo personas que están de pronto en sus casas, que no saben qué hacer en sus tiempos libres, que de pronto están tristes, que de pronto están enfermos, que de pronto no tienen acceso a salir o a hacer otras cosas o simplemente a veces no tienen la motivación. Pues siento que este programa es una motivación para ustedes, para que se inicien en algo, en hacer una escultura, en ver nuestros programas, todo lo que hemos hecho y todo lo que va a venir pasando. Entonces, digamos, también por eso es interesante ver tanto jóvenes, adultos, etcétera, diferentes personas que vengan acá, ¿no? Y esto que tú nos estás enseñando, pues hoy, ¿no? Entonces, Sí, me salí de cámara. es bien significativo. Sí, me parece me parece que es razonable que las personas pues encuentren otras formas de pasar su tiempo, no siempre pegados al televisor hablando de Venezuela. También tenía que decirlo, es que, en serio. Bueno, lo importante es eso, no dejarse guiar por lo que están diciendo los medios de comunicación y las coyunturas mediáticas, sino que por otra parte uno puede sensibilizarse un poco, ¿no es cierto? A través del arte, conocer un poco más la esencia del ser humano, independientemente del lugar donde hayamos nacido. La búsqueda es una, ¿sí? Y el compartir es uno. Estas técnicas nos tienen que volver más humildes, no hacernos separar de las personas. En algunos momentos la escultura era solo practicada pues, por personas que podían tener el acceso al material. Sí, que tenían cierto como estabilidad económica, llamémoslo de esa forma, por no decir que solo los burgueses, sí, solo las personas pudientes, porque siempre se ha diferenciado la escultura de la cerámica, ¿listo? Bueno, entonces las orejas se hace con otra esferita, ¿sí? Y se hace como una especie de maní, sí, podría llamarlo un maní extraño. Si ven manís de estos por ahí, no los compren. Listo. Y se coloca justamente cerca al ojo. Obviamente no les voy a narrar milimétricamente en qué espacio lo van a hacer. La mayor parte de estas técnicas las encontrarán en la escuela de Huascaque. Bienvenidos. Bienvenidos. ¿Qué días son los talleres de la escuela de Huascaque? Son los sábados a las 9. Sábados a las 9. ¿Y quiénes pueden asistir a estos talleres? Todas las personas que quieren asistir, que hagan parte de la comunidad,
Allí pues se realizan los talleres de escultura y cerámica, todo totalmente gratis. Nosotros pues ponemos los materiales para que pues ustedes puedan aprender, las gubias, la arcilla, el agua, también muy importante el agua. Y nada, pues lo importante es que todas las personas puedan tener acceso a este tipo de conocimiento que también puede ser muy terapéutico, ¿no es cierto? La arcilla también se utiliza como método terapéutico para las personas que tienen problemas, por ejemplo, en las articulaciones. Por ejemplo, los que sufren de vena varice. No, yo todavía no sufro de ello, pero me han dicho que la arcilla es milagrosa. Sí, me han dicho que no voy a sufrir. Listo. Entonces, vamos a pasar ahora a definir las orejas. ¿Listo? Bueno, casi siempre lo que tienen las orejas son un montón de pliegues, bueno. Pliegues de diferentes formas. Ya en un momento, por ejemplo, aquí en algunas partes se ve asimétrico. Ya al final cuando yo vaya a caracterizarlas ya la arreglo porque si no, quedamos mal. Bueno, listo. Esto por acá. Ahora vamos a hacer los pliegues de las orejas. Primero vamos a hacer un semicírculo en la parte de arriba. ¿Sí? Y vamos a cortar esta partecita que queda. Luego vamos a hacer para esta parte de acá otra media luna, la oreja casi siempre son media lunas, y vamos a acabar otro huequito. Listo. Para la parte de abajo, déjame ver, no, para la parte de abajo también vamos a hacer otro corte, ¿sí? Pero este corte no va a ser tan profundo, para definir otro semicírculo. Y luego acá, en esta parte, hacemos otro pliegue. Básicamente, lo que tenemos es una figura de un chícharo extraño o de un maní totalmente quemado. Listo. Luego con la técnica de la barbotina vamos a utilizar aquí otro corte. Ya en un momento voy a utilizar el pincel y el pincel va a hacer que todos estos rasgos queden un poco más reales. La parte de abajo es un poquito más delgada, la cortamos. Listo. Vamos a ver, allí es un poquito más real allá ante la cámara. Esperemos que no sea un espejismo. Listo. Aquí ya tenemos un poquito las orejas. Obviamente hay una oreja que está más grande que la otra. ¿Será que las mías son iguales? De repente. ¿Sí? Dicen que uno tiene un lado más grande que el otro, así que no se preocupen. Sí, eso es algo muy importante. Entonces, nosotros siempre tenemos un ojo más arriba que el otro, ¿sí? Una fosa más grande que la otra, un ojo está más arriba que el otro. Entonces, la perfección en el ser humano es la imperfección. Todo este montón de imperfecciones que nos hacen ser perfectos, ¿no? La belleza hace parte de las imperfecciones. Sí, y de la simpleza, ¿no es cierto? Como una serie de gusanos, como una serie de pasos representan la forma humana. Ok, pues de nuestra escultura y de esto. Bueno, pues amigos, vamos a nuestro último paso. Recuerden que nos pueden escribir a nuestra página fanpage, Cimavisión, y ya regresamos con nuestro cuarto y último paso. Bueno, televidentes de Entre Saberes, ya digamos nos dimos el tiempo de moldear mejor nuestra escultura. Arnold, cuéntanos como qué detalles o caracteres definiste en este tiempo de nuestra escultura. Listo. Bueno, lo primero fue intentar darle una forma pues circular al cráneo. Aquí nos hace falta un pedacito, pero bueno, lo voy a dejar así para hacerle en unos momentos un peinado muy rápidamente. Bueno, listo, también le arreglé la nariz. Sí, le hice las fosas nasales, aunque ahí no se ve, entonces voy a hacer lo siguiente. Listo. Ahí ya se ve más o menos por acá la oreja. A ver, por acá. Listo, aquí. Los ojos le hice las otras líneas, una técnica para definirle un poco las arrugas y las cuencas de los ojos. Los labios los voy a pasar a definir en un momento, ya también cuando terminé con la técnica de la barbotina. También se le hicieron los pómulos y se le definieron un poquito mejor las orejas. Se hacen los músculos, el trapecio y una parte del esternocleidomastoidea. Ok, pues aquí ya podemos ver un poco ya cómo van quedando la escultura y cómo van quedando las terminaciones. En mi caso, mi escultura la hice en parte pues diferente, claramente no tiene todas las técnicas que manejarnos, pero podemos ver que es una forma
de otra propuesta, otra creatividad, de que no contaba con todas las herramientas, pero pues quise hacer como unas rayas, algo como, ya que Arnold habló un poco de lo precolombino, de lo indígena, de como todo esto, pues me inspiré un poco en hacer las líneas y los triángulos y los puntos, como que también que es algo que siempre me identifica o me gusta llevar en mi estilo. Entonces... Bien, bien. Por ejemplo, esos símbolos en las figuras andinas significan los ríos. La fuerza. Ya no significan los ríos. Ah, no, sí, todavía. Un poquito. Es un río. Un río. Vamos a ver, espérate, la línea del río te la voy a decir. ¿No se puede cortar? Bueno, entonces ya antes de pasar a nuestro último paso, entonces vamos a preguntar un poco sobre las esculturas que estamos viendo acá. Entonces, digamos, en estos momentos tenemos esta de acá. Arnold, cuéntanos un poco esta escultura, ¿hace cuánto lo hiciste? Bueno, pues eso es un florero. Pero tiene caras, entonces pues sí puede pasar como escultura también. Hace como 2 semanas. Okay. Sí, es un florero. ¿Cuánto para tiempo te demoraste haciéndola? Como 3 horas. 3 horas. Ok. Acá por esta parte podemos observar una escultura que está en proceso. Sí, esto está un poco humedecido. Todavía está, pues digamos, hasta hace poco. Esa la hice anoche también. Anoche, ok, perfecto. Sí. Y ya aquí en la parte de atrás podemos observar este ángel negro y el ángel blanco. Pues no son ángeles. ¿Cómo le llamarías tú? Esta es una gárgola, pero la pinté de blanco. Ajá. No sé, este es como un ser que tiene alas, pero no es un ángel, definitivamente. Okay. Si corremos aquí nuestros pajaritos. Ese es un pájaro. Ver más detalladamente. Ok, qué interesante. Pues bueno, amigos de Simulación y de nuestra sección Entre Saberes, vamos con nuestro cuarto y último paso. Entonces, Arnold, cuéntanos cuál será nuestro último paso. Bueno, y el último paso es echarle agua para que los rasgos se vean un poquito más reales. Ok. Con un pincel. Mira, si quieres utilizar este. Listo. Y yo utilizo mientras tanto este. No, si quieres utiliza tú este. Listo. Ten cuidado porque si está Sí. como... Bueno, y también se hace con la mano. Entonces, se hace de esta forma. Y esa es la barbotina. Entonces, si le echamos un poquito de agua, ya desaparecen las líneas de la cabeza. Y ya aparece un poquito más como la piel humana. Entonces, todas estas líneas de acá. También le hice algunos músculos del cuello. Y la parte del trapecio, que es este triangulito de acá. Este de acá. Bueno, listo. Esta técnica se utiliza en las diferentes culturas que a lo largo del mundo se desarrollaron. Sí. Digamos, cuando ya finaliza nuestra escultura, ¿cuánto tiempo debemos dejarla secando? O si, digamos, ¿en qué lugar es recomendable dejar la escultura? Cuando nosotros terminamos una figura, generalmente se demora 1 semana o 2 en secarse en este páramo, pero si es un clima caliente se demora 2 días al sol, y luego ya después de eso se puede pasar a quemar. ¿En qué lugares es preciso como dejar nuestra obra de arte al momento de ya haberla terminado? Esa es una buena pregunta, Generalmente se dejan en lugares encerrados. Las culturas más antiguas generan durante muchos, pues se podría llamar cientos de años, lo que hacían era dejar las estatuas en las afueras, pero estas estatuas tenían un carácter más religioso y también albergaban, por ejemplo, conceptos que tenían que ver con los poderes de ese momento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las estatuas eran sobre el rey, ¿sí? Siempre estaban en la calle y siempre tenían, por ejemplo, en Egipto, así fueran personas muy viejitas, ¿sí? Pues personas de la tercera edad, tenían músculos muy fuertes. Si era un faraón, tenía músculos muy fuertes. Para cuando llegara el enemigo, viera esa figura y se atemorizara, y para que los súbditos... Ese era el sentido de las estatuas por fuera. Ya pues luego solo ciertas personas en la antigüedad se podían dar la posibilidad de tener estatuas. A mí me gusta dejarlas en el páramo, en las montañas, donde nadie las pueda ver también. Como que les dejo allá como
No sé, es mi forma de regalo a la naturaleza. Tal vez después las encuentren. Eso es lo que yo hago. Pues Listo. bueno, ahora, este sería como nuestro paso final, poner el agua para hacer como la alineación de la estructura, ¿verdad? Sí, para terminar la caracterización Ajá. y para también lo que tú dices sobre las emociones, para darle una emoción. Generalmente esta está en neutro por el momento. Ya ahorita le voy a hacer en unos momentos las cejas y ya con eso podemos terminar ya la estatua, darle una emoción, ya bien sea que quede riendo o quede triste. Y con eso damos por concluido la estatua. Casi siempre se hace al comienzo un modelo neutro Ok. y luego se va dando la caracterización. y luego así se le da la caracterización. Bueno, y pues ya pasamos el agua por toda la superficie o estructura de nuestra escultura, ¿verdad? Ahora, ¿cuál sería el detalle que vas a realizar para finalizar? Listo. Entonces, después de echada la barbotina, que es el resultado entre el agua y el contacto con la arcilla, vamos a hacer las cejas. Ok. Y listo, eso fue todo. Y un pedacito de barba. Cejas y un pedacito de barba. Así que pues vamos a ver la técnica que Arnold utiliza. Vamos a hacer una técnica que es muy interesante. Esta es la que yo utilizo. Se pueden utilizar muchas técnicas para hacer las cejas, pero yo utilizo esta porque es la que más me gusta. ¿Dónde es que está la ceja? Ah, ya la vi. Listo. Entonces presionamos un poco ese otro rollito de arcilla con las manos. Ese gusanito, le echamos un poquito de agua. Y lo que ahora vamos a hacer es, tomamos primero esta gubia de madera y vamos a hacer líneas. ¿Sí? De esta manera. Es como la técnica del puntillismo. Entonces dejamos ir la mano, pero sin salirnos de el gusanito que acabamos de colocar. Entonces lo hacemos hacia los tres lados, en el medio, hacia arriba y hacia abajo. Yo no veo. Ah, ya la vi. Listo. Ahora vamos a darle la forma. Entonces esto va a estar como feliz. Y le cortamos acá esta parte. Listo. Ahora utilizamos la otra herramienta y vamos a hacer líneas un poco más delgadas. Espérame, yo me volteo para poder ver. Listo. Bien, ya tenemos parte de la primera. Ahora vamos con la siguiente. ¿Dónde está el otro pedacito? Bueno. ¿Cómo queda esto? Listo. Entonces ya ahorita vamos a profundizar un poquito más. Uy, ¿qué hice? Ay. Y ahora falta la segunda ceja. Ahí van a poner música. No, mentira. Bueno, entonces las cejas de los hombres son un poco más, pues obviamente más gruesas y tienen más vellosidades. Las de las mujeres son más delicadas, más definidas y más delgadas. Bueno, en algunos casos. Listo. Uy, esa quedó más grande. No, yo me-
entonces se toma la siguiente herramienta y se le hacen las mismas líneas. Sí, sin la barba porque es una enchuche. Listo. Y creo que esta fue ya toda la figura, bueno, en fin. Pues bien, amigos y televidentes, esto es como pues el resultado final de la escultura que hizo Arnold, pues nuestro invitado acá en el canal. Realmente podemos observar todos los detalles, paso a paso nos dimos cuenta cómo se hacen. Recuerde que está a prueba su creatividad y las ganas de todo lo que ustedes deseen hacer, pues para que se sorprendan a ustedes mismos de todo lo que hacen. Arnold, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Lastimosamente el tiempo en la televisión es muy corto, entonces pues, tenemos que a veces avanzar y hacer otras cosas. Entonces recuerden que se pueden contactar con nosotros al fanpage Cimavisión, escríbanos sugerencias, cómo les ha parecido el programa, si tienen nuevas propuestas, si conocen a un vecino, amiga o ustedes que quieran hacer algo. Pues esto es principalmente pues para la gente del barrio, de la comunidad. Recuerden ver el programa todos los sábados a las 9 de la mañana, entre más secciones para que nos visiten. Y pues bueno, como les digo, lastimosamente, aventureros y aventureras de Entre Saberes, pues los vemos la próxima vez. Arnold, dinos qué días serán los talleres en Huascaque o qué último también tienes para decirnos. Bueno, muchas gracias por invitarme a este espacio. Quiero recordarles que los talleres Huascaque y Barrios del Mundo son de arcilla, son los sábados a las 9 de la mañana. Nada, todos totalmente invitados, cordialmente invitados también a la escuela a ser parte de este proceso. Es a las 9 de la mañana en Huascaque y nada, pues bienvenidos a la experiencia. Muchas gracias al canal comunitario y muchas gracias a ti. Pues gracias, amigos y amigas, sí, esto fue todo por hoy. Adiós.